Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para cuando estén visualizando este video. Bien, en lo sucesivo vamos a estar manejándonos hasta tanto, finalice todo este periodo en el que estamos manejando la virtualidad con un día viernes para clase expositiva a través de video y material teórico que les voy a subir por el modo, y el viernes siguiente con una reunión por Zoom para aclarar dudas e ir agregando algunas cositas más. Es decir, vamos a alternar entre una comunicación un poquitito más interactiva y esto. Continuando con nuestra construcción del proyecto que estamos realizando, hoy vamos a seguir avanzando sobre la operacionalización de variables. Nosotros hasta la clase anterior habíamos desarrollado hasta hipótesis, llegamos a la respuesta provisoria al problema de investigación. Nosotros teníamos una inquietud, nos posicionábamos en un tema, sobre ese problema hacíamos una definición un poquitito más específica de un problema dentro de ese tema de investigación y planteábamos un interrogante. Sobre ese interrogante existía una posible respuesta, habíamos recorrido los 4 diferentes modelos de hipótesis a través de los cuales nosotros consideramos que había un modelo, el modelo de investigación de tipo exploratorio podía no tener hipótesis porque trabajaba con elementos que no se conocen, pero que igualmente se podía pero que de todos modos se podía establecer algún tipo de hipótesis provisoria, y los otros modelos de investigación, los correlacionales, los explicativos y los descriptivos, tenían sí hipótesis. Esa hipótesis, esa frase, que es la respuesta provisoria a la pregunta de investigación, está compuesta por partes. Esas partes constitutivas de esa respuesta hablan de características que van a ser pasibles de ser medidas y que van a servir para poder demostrar o afirmar o refutar esa hipótesis, esa respuesta provisoria al problema de investigación. Las variables se pueden clasificar de muchas formas en cuanto, por ejemplo, a la causal, en cuanto a cuestiones asociadas a lo numérico y en cuanto a sus características de orden. Pero, independientemente de la clasificación, nosotros nos vamos a centrar para una cuestión más entendible y más operativa en la clasificación de las variables desde lo causal. Es decir, dentro de esa frase, de esa hipótesis, de esa respuesta provisoria a la pregunta de investigación, nosotros vamos a destacar que hay partes que lo que establecen son características, o sea, propiedades que pueden adquirir un valor pasible de ser medido y que se relacionan entre sí. Toda vez que uno establece una idea en la mente como respuesta provisoria a un interrogante, una pregunta, a uno que no sabe, uno va a establecer una idea que va a tener en su interior relaciones, y esas relaciones de causa y consecuencia, en su interior tienen características que son pasibles de ser medidas. Es la base de la demostración, a través de las ideas, y a través de esas ideas demostradas por las palabras. En la clase pasada nosotros habíamos hablado de la variable independiente, dependiente y la interdependiente. O sea, hablamos de una característica que es determinante, que establece una causa, versus una consecuencia, una característica que es consecuencia de la otra, que es la dependiente, y una interdependiente o interviniente que es accesoria, que lo que le agrega es un elemento adicional que puede potencialmente establecer una distancia o una diferencia entre la causa y la consecuencia. Para ello vamos a recordar esta diapositiva que vimos la vez pasada. Y porque nosotros necesitamos determinar de la hipótesis
dónde está la causa y dónde está la consecuencia, dónde está la variable independiente y dónde está la dependiente. Porque para el momento en el que nosotros tengamos que trabajar los datos, analizarlos y establecer gráficas, nosotros vamos a ordenar las gráficas en relación a la causa y la consecuencia. La variable independiente va en la base, en la línea de las X, en la gráfica de las X, y las coordenadas asociadas a la consecuencia van en la línea de en el eje de las Y. Entonces, toda vez que se establece un gráfico, más allá de la presentación que nosotros tengamos pensada para mostrar ese gráfico, nosotros sabemos que la relación entre ellas sobre causa y consecuencia va a seguir la gráfica de coordenadas X e Y. Esto es a nivel tabulación, es decir, para introducirlos un poco a lo que más adelante vamos a ver como ordenamiento de datos y tabulación de datos, para saber en dónde se van a ubicar los datos en las gráficas. ¿Para qué? Para que uno pueda entender cuando el día de mañana, ¿para qué nos sirve esto? Más allá de que nosotros podamos hacer nuestra propia investigación, nos sirve a nosotros para que podamos el día de mañana leer una investigación de otra persona y poder entender qué nos está diciendo la gráfica, qué nos está tratando de explicar, y a simple vista, con una sola mirada, poder entender el fenómeno que está tratando de reflejar. Entonces, repasamos que dentro de esa frase, de esa hipótesis, dado que bla, 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 se infiere tal cosa, esa parte que establece una causa versus una consecuencia, los definimos como variables causales, es decir, esas agrupaciones de datos que pueden ser medibles van a ser causa y consecuencia, y van a ser después lo que vamos a necesitar operacionalizar, que es un proceso bastante retorcido y complejo. Repasamos entonces que hablamos de variable independiente a lo que constituye la causa que va a afectar a la variable dependiente, que es el efecto o consecuencia de la variable independiente. La interviniente modifica o altera la relación de una u otra, y ellas están incluidas en ese constructo que se llama hipótesis. Volvemos a la anterior. La deserción escolar de jugadores de fútbol de primera división, los Pumas de la UNAM, se debe a la organización del tiempo que dedican a su profesión de futbolistas, a su situación contractual y por un inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas que les facilite continuar sus estudios. Es decir, acá establece causas: organización del tiempo, situación contractual, inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas. Acá hay tres causas que dan como consecuencia deserción escolar de jugadores de fútbol de primera división, de los Pumas, de la UNAM, etc. Este está tomado de otro texto y bueno, es un ejemplo, no quizás el más feliz de todos como para hablar de hipótesis, al menos para lo nuestro, pero bueno, la idea es que las hipótesis que ustedes empiecen a plantear sean analizadas por ustedes para poder determinar dónde se encuentra la causa y dónde se encuentra la consecuencia. Una vez que determinan eso de la frase, ustedes definen lo que es independiente y dependiente, y dentro de esas partes de la frase están las cosas que van a medir. ¿Para qué les sirve esto? Para lo que se viene ahora. Para esto, ¿sí? Este cuadro que yo les muestro es el cuadro de operacionalización de variables. ¿Y qué se transcribe aquí? Después que ustedes elaboraron la hipótesis, van a tener que realizar este cuadro. Y este cuadro lo que hace es transcribir aquí la parte de la hipótesis que es la variable independiente, la parte de la hipótesis que es la variable dependiente, y eventualmente si es la interviniente, si existe, ¿sí? Si es que existe, si la podemos identificar, si está presente en nuestra hipótesis. Y a partir de allí nosotros vamos a hacer por columna
un análisis de las tres dimensiones. Una dimensión conceptual de esa variable independiente, una dimensión operacional y finalmente unos indicadores. ¿Para qué sirve este cuadro? Este cuadro sirve para hacer el desgranamiento, la descomposición de las variables hasta el estadio de indicadores. Esto quiere decir que, por ejemplo, miremos el ejemplo anterior, ¿sí? Este ejemplo. Acá nosotros tenemos variables, ¿sí? Por ejemplo, vamos a las variables dependientes. Deserción escolar de jugadores de fútbol, soccer de primera división, los Pumas de la UNAM, ¿sí? Bueno, esto es una variable. Ustedes dirán, uy, qué largo, qué frase larga para hacer una variable. Sí, una variable puede estar constituida por una o dos palabras o puede ser una frase, porque a veces para poder expresar esa característica puede ser una frase. Bueno, la deserción escolar de jugadores de fútbol, toda esa es una variable, es algo que puede ser medida. La deserción escolar de los jugadores de fútbol de primera división, ¿puede ser medido? Sí, va a tener que ser medido con un indicador y ese indicador luego va a tener que ser instrumentado para poder probar que existe deserción escolar. Luego también va a haber que identificar los indicadores que permitan medir la organización del tiempo, la situación contractual y el inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas. Si yo no tengo una forma de probar a través de la medición alguna de estas tres cosas, mi idea pasa a la subjetividad. Básicamente se trata de eso, es una cosa subjetiva, simplemente es opinología. Y lo que nosotros hacemos en investigación es corrernos de la opinología y poder demostrar y probar a través de un estudio organizado que lo que nosotros pensamos puede o no ser cierto. Entonces, para eso, volvemos otra vez al cuadro de operacionalización de variables. A través de este cuadro, nosotros, cada una de las partes de la hipótesis que va a ser pasible de ser medida, va a sufrir una descomposición. Y en cada parte de descomposición de esa variable se van a desprender diferentes conceptos de las dimensiones que van a dar lugar al indicador. La primera dimensión, la conceptual, habla de qué es eso que yo identifico como una variable. Ahora, luego de esta diapositiva, vamos a ver un ejemplo. En la conceptual es el qué es describir qué es esa variable, qué representa para nosotros, porque hay variables que son muy genéricas o muy ambiguas, entonces uno describe desde su mirada personal qué representa esa variable dentro de la hipótesis. En la dimensión operacional se describe cómo se manifiesta, es decir, cómo nosotros sabemos que esa característica está presente en una determinada circunstancia. Y finalmente, el último estadio, luego de haber hecho el análisis de las dos primeras dimensiones, es cómo se puede medir, de qué manera yo puedo determinar y medir la presencia o ausencia de esa variable. Para poder entenderlo bien, vamos al ejemplo siguiente del libro de Hernández Sampieri. Bien, acá tenemos un ejemplo. Hipótesis de investigación. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo, ¿sí? Entonces acá tenemos causa, consecuencia. La variable, fíjense, esta es bastante larga. Motivación intrínseca en el trabajo. No se puede medir por separado la motivación, por separado el trabajo, ¿sí? En realidad es todo el conjunto el que es pasible de ser medido. Y lo tengo que confrontar con otra variable que es el ausentismo laboral. Ahora bien, ¿cómo yo puedo medir todo eso? Para poder saber cómo lo voy a medir, primero yo voy a tener que definir conceptualmente lo que es la motivación intrínseca en el trabajo. Por lo tanto, ahí viene la definición. Estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye
la fuerza de su comportamiento en el trabajo, a satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas, bla, bla, bla. Es decir, una definición conceptual de lo que representa motivación intrínseca en el trabajo. Ahora bien, dentro de lo que es dimensión operacional, ¿cómo se manifiesta? Es decir, ¿cómo sé que en una situación está presente la motivación intrínseca en el trabajo? La dimensión operacional, autorreporte de motivación intrínseca, un cuestionario autoadministrado del inventario de características del trabajo, versión mexicana. Bueno, básicamente lo que habla acá es de un elemento que se puede visualizar y que puede reflejar la motivación intrínseca en el trabajo. En el caso del ausentismo laboral, acá en esta lo van a entender muchísimo mejor. Lo conceptual es el grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora en que estaba programado a hacerlo. ¿Qué es ausentismo laboral? Que no fue a trabajar, pero de una manera definitoria un poquitito más completa lo coloca uno en el cuadro. Y luego, ¿cómo se manifiesta? Se puede manifestar a partir de la revisión de las tarjetas de asistencia al trabajo durante el último trimestre. La operacional lo que hace es reflejar lo instrumental, es decir, la manifestación desde lo específicamente operativo. Y acá nos faltaría, que me quedó corta la diapositiva, la sección de indicadores. Con los indicadores lo que uno hace es una bajada todavía un poquitito más depurada de concretamente las cosas más específicas que va a medir. Por ejemplo, en el caso de ausentismo laboral, la dimensión operacional es la revisión de las tarjetas de asistencia al trabajo durante el último trimestre, y en los indicadores lo que se va a hacer, se va a reflejar los instrumentos con los que se va a medir eso, es decir, escala, ordinal, en la que se va a agrupar, que agrupa la asistencia bajo un determinado porcentaje, es decir, se hace una bajada mucho más específica y lineal de lo que concretamente se va a medir de todas esas tarjetas, es decir, cómo se van a separar las tarjetas que van a reflejar el ausentismo laboral y en qué proporciones. Bien, hasta ahí, bueno, el tema de las dimensiones. Yo sé que esto va a traer mucho revuelo porque es una parte muy analítica de sus proyectos de investigación, y van a ver que cuando lleguen a esta etapa van a tener que sentarse a pensar mucho. Es imposible copiar nada de nada, y van a tener que realmente sentarse a repensar cada parte de su hipótesis, de la hipótesis que han construido, para poder determinar lo conceptual, lo operacional y finalmente el indicador, es decir, aquello que va a permitir medirlo. Para eso yo les voy a facilitar ejemplos, ¿sí? En el próximo video, ahora vamos a cortar en un ratito, y en el próximo video les voy a facilitar ejemplos para que puedan ver cómo se completa un cuadro de operacionalización de variables, que es de construcción absolutamente propia y original. Ahí no pueden agarrarse de nada más que de su cabeza. Y el cuadro de operacionalización de variables es el que define prácticamente todo el trabajo, porque es el instrumento principal sobre el que se apoya todo el proyecto y toda la investigación en sí misma. ¿Por qué? Porque a través de la operacionalización de variables yo voy a definir directamente qué voy a medir, y al saber qué voy a medir voy a poder definir también el cómo lo voy a medir. Y la precisión de lo que voy a medir es lo que va a poder permitir que yo refleje si mi hipótesis es válida o no es válida, lo que le da precisión a mi palabra y a lo que yo quiero demostrar. Con respecto a, pasamos y ahora dejamos en puntos suspensivos el tema de operacionalización de variables, y vamos a finalizar en el próximo video con el análisis del tipo de estudio o investigación y algunos ejemplos de operacionalización de variables. Así que cortamos aquí y continuamos en el próximo.